Esango neuke arrazoi nagusi bat egoela eta hori da auzolana, ez? Denon artean aukera geneukan bikaintasun kampusa sortzeko, unibertsitateak behar zuen DIPC bezalako ikerketa zentro bat, unibertsitateak behar zuen Tecnalia bezalako ikerketa zentro bat aplikatua enpresatik hurbilago dagoena, eta guretzat batez bere beharrezkoa zen ikusgarritasun hori lortzea, hirurok batera ematen genuen ikusgarritasuna. Gauza berezi bat gertatu zen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta zen denok sentitzen ginala oso harro Euskal Herriko Unibertsitateko kideak ginerako. Fue un proyecto integrado en el cual cada uno de nuestros socios, fundamentalmente liderado por la Universidad del País Vasco, fuimos de alguna forma construyendo un proyecto integral. Para mí, la colaboración con Burdeos, aparte de ser natural, ha sido una de las cosas más gratas de este proyecto. Y realmente una universidad, lo más grande de una universidad son las personas que produce, los hombres y mujeres que producen. Y es bueno recordar a estas personas porque es en el recuerdo agradecido al pasado donde se basan los éxitos del presente. Cómo no señalar a Manuel Tuñón de Lara, cuyo entusiasmo, visión, liderazgo, conocimiento del sistema, de saber utilizar los resortes administrativos para logros, y también la habilidad, flexibilidad del equipo creativo de Euskampus y de otros de mis estudiantes, Igor Campillo. O sea que hubo, por decir así, una feliz conjunción de una constelación de personas, eventos que hicieron que la cosa funcionase. Badago beste gauza bat igual komentatu beharko genukena, eta zergaitik sortu zen Euskampus Fundazioa. Euskampus Fundazioa behar genuen proiektu hau konplexidade altuko proiektu badalako, eta proiektu hau kudeatzeko behar den malgutasunarekin eta behar den eraginkortasunarekin behar genuen beste tresnaren bat. Eta horregaitik pentsatu genuen beharrezkoa zela Euskampus Fundazioa sortzea, batez bere kudeaketa egokia egin ahal izateko. Eta denborak erakutsi digu arrazoia geneukala. Esa flexibilidad ha permitido que Euskampus acoja a proyectos que necesitan una flexibilidad de gestión en su funcionamiento y que quizás hubiesen sido posibles dentro de la propia estructura administrativa en la universidad, pero con muchas más dificultades. Euskampus contribuye a que la universidad no olvide su misión esencial de creación de conocimiento. El conocimiento será y de personas y conocimiento. Pues nosotros hemos trabajado fundamentalmente de forma totalmente conjunta, con una misma visión de futuro y con la búsqueda de nuevas aportaciones para el futuro. Es decir, este es un proyecto que no ha terminado, como se ha dicho, aunque acabó en su fase inicial, sino es un proyecto que tiene un futuro, que tiene un desarrollo y que en definitiva, como hemos visto esta mañana y que veremos también en la presentación del proyecto, va a tener pues, un futuro exitoso para la sociedad vasca.